Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde nos gustaría hablar, que nuestros oyentes también de alguna manera se pusieran en conexión con lo que vayamos a decir, porque puede ser que lo que digamos le venga bien para su propia vida o para alguien que tenga cerca. Y porque vamos a hablar de una música o de unos sonidos que benefician, que son beneficiosos. Y es que el tema de la música como beneficio, como una terapia, ya aparece en el tiempo de la Grecia clásica, y ya los filósofos y los pensadores griegos de la antigüedad ya nos hablaban de esas propiedades que tenía la música. Por ejemplo, para Platón decía que tenía que podía dar placer o sedar. Y Pitágoras encontraba la armonía en los astros y en el alma humana, de tal forma que la falta de armonía podía ocasionar un desorden mental. En el siglo XVIII ya se quiso estudiar esos efectos en los enfermos, pero de una forma más científica, anotando, cuidando los detalles para saber los resultados que producían. Pero nunca hasta el siglo XIX se investiga con más concienciación en los puntos en donde se quiere trabajar con la música. Para un médico catalán, que era Vidal Careta, decía que la música produce descanso y es un elemento más social que el café o el tabaco, y que habría que montar orquestas en los manicomios. Él tenía esa conciencia del efecto que podía producir la música en algunas personas que lo necesitaran. Pero los mayores estudios se van a llevar a cabo, como tantas otras investigaciones, en la Segunda Guerra Mundial, por el uso que se hacía de ella en los hospitales para aliviar a los enfermos. Y desde entonces no se ha dejado de teorizar sobre la influencia que ejerce la música para mejorar los estados físicos y mentales. Y aunque no sepamos la teoría, solemos utilizarlo en la práctica para calmar a los bebés o adormecerlos, o para crear un ambiente relajante en muchos espacios, o para conseguir una sensación de paz. Hoy queremos traer esa sensación aquí, en Antena, en este espacio. Queremos que conozcan el poder que ejerce la música sobre las personas y cuándo la podemos utilizar.
Esta tarde está con nosotros Antonia de la Torre. Ella es musicoterapeuta, magíster y supervisora del modelo Benenson de musicoterapia y psicoterapia no verbal. Ella es fundadora y codirectora de ISOMUS, un centro de psicología y musicoterapia clínica, de formación y psicoterapia. Es presidenta de la Asociación de Musicoterapia de Andalucía, AMA. Muy buenas tardes, Antonia, bienvenida. Buenas tardes. Hace unos días, muy pocos días, fue noticia el encuentro de musicoterapia en el Aljarafe, en Espartinas, ¿no? ¿Qué tal resultó? Pues fue una maravilla, fue todo un éxito, superó todas las expectativas. Al principio, fue una idea muy vaga, una idea idílica de las primeras jornadas de musicoterapia en Andalucía, que fue tomando forma poquito a poco con el paso del tiempo, de los meses. Detrás lleva mucha carga, mucho trabajo de todo el comité organizador, pero el resultado ha sido una asistencia masiva que nunca otro evento de estas características en musicoterapia en Andalucía había conseguido congregar tantas personas, más de 150 personas. No solo de Andalucía, sino de todas las partes de España. Han venido participantes desde Bilbao, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Extremadura, Portugal, incluso de Tailandia. Han venido un matrimonio. Realmente ha sido algo que no esperaba. Incluso el sábado por la mañana hubo una afluencia que tampoco estaba previsto y acabamos con todas las existencias de acreditaciones, bolsas y materiales. Fue algo que no teníamos previsto y el resultado ha sido muy positivo. Realmente han sido una jornada muy bonita, formadas con grandes profesionales de la musicoterapia en España de primera línea, incluso un musicoterapeuta argentino, Gabriel Federico, que estaba en este tiempo aquí en España, que quiso acompañarnos. Y una musicoterapia, una jornada hecha desde el cariño, porque son compañeros, son amigos, son grandes profesionales que les llamamos para decirles: oye, es la primera jornada de musicoterapia en Andalucía, echarnos una mano, venir con nosotros a apoyar, porque hace falta, porque es verdad que esta comunidad autónoma necesitaba ese empuje. Y dijeron que sí en todo momento. Y pues han sido una jornada fabulosa, porque cada uno de ellos traía una especialidad de la musicoterapia y les pusieron de forma brillante como son todos y cada uno de ellos. Incluso tuvimos la presencia de una profesora, Isabel Agudo, que venía desde Barcelona, que vino expresamente a inaugurar nuestra jornada. Fueron muy bonitas. Y el resultado, como te digo, ha sido muy positivo. Estamos muy contentos. Todo el comité estamos muy contentos. ¿A qué se debe? Estoy pensando, es la primera vez que hace estas jornadas aquí, pero ¿tú crees que la musicoterapia, o sea, esa gran cantidad de personas con interés en este tema, se debe a que está la musicoterapia como relanzándose, como, cogiendo más fuerza? Es verdad que de un tiempo a esta parte Andalucía tiene la suerte de contar ya con grandes musicoterapeutas. Cada vez hay más personas que se están formando en musicoterapia. Hasta hace unos poquitos años, pues, la verdad que éramos muy poquitos. Hubo una formación antiguamente en musicoterapia que cayó, que ahora mismo ya no está. Y hace un par de años que se ha conformado otra formación en Almería, que está muy fuerte, muy potente. Y en los musicoterapeutas andaluces ahora mismo nos hemos formado muchos fuera de Andalucía, porque no teníamos una formación aquí. De ahí que no hubieran todavía profesionales grandes, profesionales cualificados. Pero cada vez hay más musicoterapeutas en Andalucía. Pero es cierto que Andalucía es muy grande. Sí. Entonces había un musicoterapeuta en Málaga, otro en Jaén, otro en Almería, y no había esa cohesión. Lo que hacía falta era juntarnos, por eso era tan importante estas jornadas, para decir, cada uno en su ciudad, que ya no estamos solo uno, ya cada vez hay más, pero estamos juntos. Entonces era importante crear una red, y de ahí la Asociación de Musicoterapia de Andalucía, que está recientemente creada,
justamente para que no se sientan solos, no nos sintamos tan solos, bueno, como nos hemos sentido algunos de nosotros hace muchos años, cuando terminamos la formación y nos vimos sin nada, porque realmente hablar en Andalucía de musicoterapia todavía hay que empezar a explicar qué es la musicoterapia y qué no es la musicoterapia, porque es muy importante diferenciar qué sí y qué no. Entonces, esta comunidad estaba todavía un poco en pañales, un poquito, a diferencia de otras comunidades. Entonces, bueno, ha sido un empuje muy fuerte, muy potente, que hacía falta, sobre todo para unar criterios, para unir profesionales y decir que, bueno, todos juntos compartimos esta profesión, porque es la única manera de conseguir ese reconocimiento como profesión sanitaria, que es lo que realmente intentamos buscar a nivel nacional, claro. Quiero que nos explique qué es musicoterapia y qué no es musicoterapia, pero un poquito antes quiero que me digas si la musicoterapia está más relacionada con la sanidad, con la medicina, con la psicología o con la música. ¿Con qué dirías tú? ¿De dónde está más cerca? La musicoterapia es un conjunto de todo esto que están nombrando. Evidentemente, un médico no es un musicoterapeuta, un músico no es un musicoterapeuta, ni un psicólogo es musicoterapeuta, ni un educador es musicoterapeuta. Para ser musicoterapeuta es fundamental tener conocimientos musicales, evidentemente, porque la música, trabajamos con la música, con todos los elementos, con el sonido, con el ritmo, con la melodía, con la armonía. Trabajamos con la esencia de la música, con lo cual es fundamental que el musicoterapeuta tenga conocimientos musicales. Pero paralelamente tiene que tener conocimiento de psicología, tiene que tener conocimiento a nivel sanitario, tiene que tener conocimiento de farmacología, patología. Entonces, es una formación muy específica que es solo y exclusivamente las personas que hacen un máster, porque es la única opción que tenemos aquí en España en musicoterapia, realmente están formados para trabajar como musicoterapeuta. Todo lo demás es utilizar la música con muy buenas intenciones, pero no desde una forma terapéutica. Esa es la gran diferencia. Pero a ese máster se puede acceder cualquiera de las otras titulaciones. Sí, puede acceder si tiene una titulación de una formación musical de conservatorio, un psicólogo, un médico, un trabajador social. Siempre y cuando que no vengan de la rama de la música, tendrán que acreditar unos conocimientos musicales o formarse durante el máster, porque le van a ser necesarios, porque es fundamental. Un psicólogo trabaja con la palabra y nosotros trabajamos con la música. Entonces es esencial que ese lenguaje lo conozcan y pues tengan esas habilidades para poderlas poner en marcha. Claro. ¿Es también la música un medio de comunicación, una forma de lenguaje? Es fundamental. De hecho, desde el modelo en el que yo soy especialista, que es el modelo Benenson, el objetivo principal, por así decirlo, es la comunicación. Y trabajamos desde el no verbal. Comunicación no verbal y comunicación a través de lo corporal, del sonido y de la música. Y es la forma de comunicarse que trabajamos aquí. Hay muchos pacientes con los que se trabaja en musicoterapia que no tienen un lenguaje verbal por su patología y que necesitan un lenguaje alternativo para poder comunicarse, para poder acceder y para poder crear ese vínculo terapéutico. Con lo cual la música es comunicación fundamental, es necesario y por supuesto que comunica. Claro, nos sirve para eso, para llegar a esas personas desde ese lenguaje no verbal, desde ese lenguaje musical. ¿Tú dirías que cada persona tiene un tipo de música, o sea, una única y exclusiva música en su interior? Hay una cosa, un término que se llama ISO, que viene justo también del modelo Benenson. El ISO es la identidad sonora musical de cada persona. Ese ISO único de una persona se conforma a través de diferentes ISO. Un ISO universal que compartimos todos,
que son el sonido del agua, el sonido de los elementos, del latido cardíaco. Un sonido gestáltico que viene de los 9 meses que conforman, los sonidos que durante 9 meses conforman ya ese ISO de ese bebé, que van a ser ya únicos para ese bebé. Un ISO cultural posteriormente, que va a ser el ISO que esté a partir del medio en el que el bebé nazca, en una sociedad, en un núcleo familiar, en una comunidad concreta. Y todo ese tipo de experiencias, todo ese tipo de pequeños ISOs van a ir conformando un ISO único para esa persona. Con lo cual cada persona tiene una forma de comunicarse diferente, tiene una sonoridad característica diferente, unas melodías que han incidido probablemente ya desde la gestación, incluso desde una memoria arcaica, probablemente traiga ya consigo unas sonoridades, unos recuerdos, unos ritmos que van a hacer que esa persona, igual que tenga una personalidad concreta, tenga una identidad sonora musical solo única y concreta que él es suya, de nadie más. De ahí que la musicoterapia no existen recetas mágicas, no existe concierto número de Mozart y eso te relaja. Pues no, porque cada uno somos individuales, somos únicos y tenemos una sonoridad única y esa recepción es muy diferente para una persona que para otra. Con lo cual la musicoterapia no es un CD ni es una música que nos sirve para todo. Eso, como encontramos muchas veces en el Corte Inglés, un CD de musicoterapia es totalmente incierto. Para una persona seguramente le relajará mucho ese concierto y otra persona se pondrá de los nervios. Probablemente no le guste nada. Eso me hace recordar a que se presta mucho en la música en los centros educativos a utilizarla como relajación, a veces para los juegos, a veces y a lo mejor creemos que cuando estamos utilizando esa música en las escuelas o en los institutos y nos empeñamos, ¿no? O sea, que no es que no se quiera hacer bien, sino que la elegimos, pensamos a lo mejor en las características que tiene el alumnado o lo que queremos conseguir. ¿Y eso a lo mejor se piensa que es musicoterapia o no? Claro. Cuando es un grupo, ¿se puede acertar o solamente para, no sé, pues para relajarlo durante un ratito? La musicoterapia en el campo educativo es una línea muy finita, que hay que tener mucho cuidado. Es cierto que en las clases de educación musical, incluso en infantil, que no es precisamente educación musical, sino bueno, es general, se utiliza la música para muchas actividades, sí, para aprender muchas cuestiones. Para la psicomotricidad, para relajación. Justamente para aprender, porque la educación musical tiene objetivos pedagógicos, y eso es fundamental, y la musicoterapia tiene objetivos terapéuticos. Esa es la gran diferencia, que un profesor de música utilice una música para relajar a sus alumnos. Primero habría que ver si esa música la ha elegido él porque le relaja a él. Puede que le relaje a él, pero no sabemos si le va a relajar a sus alumnos. Habría que preguntarle a los alumnos qué música es la que les relaja. Y si preguntamos igual en un colectivo de 15 o 20 alumnos, probablemente nos salgan muchas músicas diferentes porque no a todos les relaja la misma música. Intentar relajar a los alumnos, también habría que preguntarle al profesor por qué quiere relajar a su alumno. Habría que preguntárselo también. Igual el que quiere relajarse es él. Quiere tenerlo un ratito que más. Sí. Sí, eso ocurre muchas veces. Sí, es cierto. Poner una música para relajar, ya te digo, es complicado. Porque la música definitivamente la está eligiendo una persona. Probablemente a esa persona le relaje esa música, pero no sabemos qué efecto le hace a esos niños, a esos alumnos. Con lo cual, eso para nada es musicoterapia. Es música utilizada en educación con fines y objetivos totalmente didácticos, pero para nada es terapéutico. No tiene finalidad terapéutica. Evidentemente, si una persona va un día y se da un baño en el mar y está muy estresado, se siente muy relajado, probablemente ese baño haya tenido efectos terapéuticos.
para él. Una cosa es eso y otra cosa es ser una terapia. Siempre que hablamos de terapia necesitamos un terapeuta, en este caso un musicoterapeuta, y un paciente o grupos de pacientes, un vínculo y una relación terapéutica. Y eso en educación no existe. Lo que existe son objetivos musicales. Voy a enseñar a mi alumno a tocar el violín o a tocar el xilófono. Genial. Y puede que ese niño tenga necesidades educativas especiales. Por eso sería educación musical adaptada a niños con necesidades educativas especiales. Se utilizarán unas técnicas concretas porque el tiempo de ese chiquito será diferente al de otros niños y se tendrán que tomar unas pautas concretas de adecuación para conseguir esos objetivos didácticos. Pero para nada eso, ni siquiera eso sería musicoterapia. Ahí no hay un vínculo terapéutico. No hay un terapeuta que vea los objetivos que necesita ese paciente, previamente entrevista con la familia, con otros profesionales que trabajen con esos niños. Hablamos de niños con necesidades educativas especiales siempre, ¿no? Y una valoración, una evaluación, un seguimiento, eso es musicoterapia. El resto es educación musical. Pero sí es cierto que hay muchos profesores de música que pues ofertan talleres de musicoterapia porque la palabra musicoterapia es muy atractiva, pero realmente no es cierto. Es una publicidad engañosa, eso es un intrusismo laboral. Y existe mucho, no solamente en Andalucía, pero aquí en Andalucía existe mucho ese intrusismo laboral en la parte de pedagogía musical. Porque es muy fácil poner un taller de musicoterapia porque trabajo con niños con necesidades educativas especiales o porque tengo algún niño con algún problema en concreto y ya justifico que eso es ahí. Y lo imparten profesionales que no son musicoterapeutas. Entonces, bueno, ahí desde las asociaciones, desde la Federación de Asociaciones, se persigue muy de cerca este tipo de publicidad y este tipo de intrusismo. Yo te iba a preguntar, pero no sé, creo que me la has contestado, pero insistiría, ¿qué es más importante en ese tratamiento musicoterapéutico el terapeuta? Porque tiene que tener no solamente estudio, eso es lo mismo que un maestro, un profesor. Claro. No solamente eres un titulado en eso, sino unas condiciones internas también, intrínsecas. El terapeuta, la clase de música o de instrumentos o que se utilicen para la unión, el vínculo, o el paciente que tiene que poner también de su parte, o el paciente no tiene que poner de su parte. Solamente el terapeuta. Un paciente es un paciente y un paciente va con su dolencia en busca de ayuda a un terapeuta, sea del tipo que sea, un psicólogo, un musicoterapeuta, un fisioterapeuta, busca ayuda para una dolencia concreta, con lo cual el paciente es paciente, el paciente necesita ayuda. Es el terapeuta, en este caso, como bien dice, un musicoterapeuta, no solo por tenerle un título de musicoterapia, ya es musicoterapeuta, ¿cierto? Un musicoterapeuta cuando sale de la facultad con su título necesita un recorrido, necesita un bagaje, necesita clínica, necesita hacer clínica y necesita clínica él. Algo que es fundamental en la formación de un musicoterapeuta es que el musicoterapeuta pase por musicoterapia como paciente, porque él tiene que resolver todos esos problemas internos que tenemos todos, evidentemente los tenemos todos, pero para enfrentarnos y ponernos delante, ser lo más éticos posible, ofrecer la mejor calidad en nuestra terapia, es necesario que nosotros tengamos mínimamente, lo mejor posible evidentemente, todos nuestros asuntos no resueltos lo mejor trabajados posible. Evidentemente la vida sigue, seguiremos teniendo problemas, circunstancias que tenemos que seguir trabajando, pero un musicoterapeuta tiene el deber de, durante todo el tiempo que está ejerciendo como musicoterapeuta, seguir trabajándose él a nivel personal con un terapeuta aparte y evidentemente una supervisión clínica. Necesita supervisar todos los casos que va haciendo cada X tiempo con un supervisor. Evidentemente es la única manera en que pueda ofrecer una calidad, la máxima calidad a un paciente. Y es cierto que necesita, aparte de formación especializada, universitaria, necesita seguir formándose, seguir estudiando, seguir trabajando, porque la musicoterapia es muy amplia. El problema es que no se conoce, pero es muy amplia. Hay 5 modelos de musicoterapia en el que una vez que una persona termina un máster puede especializarse y enriquecen muchísimo
cada uno de esos modelos específicos. Puedes formarte en uno, seguir investigando en otro, compartir experiencias con otros compañeros que trabajan desde otro modelo, que te influyen, que te ayudan, que te aportan. Y ese musicoterapeuta va creciendo poco a poco. Es una carrera de fondo realmente. Entonces tú dices que el paciente yo pensaba que no solamente es paciente, o sea, lo es, pero tiene que poner algo, tiene que sacar, que hacer el esfuerzo para sacar no sé, el problema o qué es lo que está sintiendo o cómo se mejora o cómo empeora algo que algún tipo de terapia que estés recibiendo. No solamente decir, bueno, te imaginas o pienso que se pueden imaginar los pacientes, los oyentes, perdón. Los oyentes se pueden imaginar que los pacientes están como sentados en un sillón, escuchando como si fuera un psicoanalista. A lo que me refería era que el paciente, ya no la actitud del paciente ni las técnicas que utiliza el musicoterapeuta, sino que un paciente asiste a una sesión de musicoterapia y ahora el musicoterapeuta, dependiendo del enfoque, tendrá una intervención terapéutica concreta con este paciente. Evidentemente, dentro de la musicoterapia existen varias ramas. Hay musicoterapia que utilizan técnicas activas y técnicas pasivas. Técnicas pasivas, por ejemplo, puede ser el que una persona esté tumbado en un sillón o en un espacio concreto y haya una música concreta que incida para un trabajo. Este trabajo es un modelo muy concreto que se llama JIM. No es música que se pueda encontrar en cualquier sitio, es música muy concreta que solamente los especialistas en este modelo pueden y saben utilizarla. De hecho, yo no soy especialista en modelo JIM, no tengo esa música y no sé utilizarla, porque tengo que ser especialista concreto de este modelo. Eso sería un modelo de técnicas pasivas. Entonces, en ese caso, el paciente recibe esa música y es todo un proceso verbal, hablar. Bueno, es un proceso bastante extenso, ¿no? Y muy, muy rico y muy interesante. Pero igualmente hay otros modelos de musicoterapia en el paciente es activo en la sesión y no tiene para nada por qué tener conocimientos musicales, absolutamente ninguno. El musicoterapeuta hará una evaluación previa, un trabajo de qué es lo que le ocurre a este paciente, por qué demanda musicoterapia, por qué acude a mí, o bien si viene derivado por otro profesional, ver cuáles son las características, qué es lo que necesita, hacer una historia musical de este paciente o con los familiares, en el caso de que este paciente, si hablamos de un paciente que está en coma o un paciente que no tiene un verbal por lo que sea y necesitamos la ayuda de un familiar que nos diga pues cuál es la historia musical de este paciente. Entonces el musicoterapeuta dispondrá en el setting, que es el espacio, en el gabinete donde trabajamos los musicoterapeutas, una serie de instrumentos musicales. Y ahí ya depende de la metodología y de la formación que tenga el musicoterapeuta. Utilizará una guitarra, utilizará un piano, utilizará ese tipo de instrumentos melódicos armónicos o puede utilizar otro tipo de instrumentos de percusión y ahí el paciente sí toma parte activa de la sesión. Él tocará ese instrumento o no. Puede estar en silencio. El silencio comunica igualmente muchísimo y también da mucha información. Lo importante ahí es que el musicoterapeuta tenga recursos, tenga un bagaje, tenga experiencia para saber cómo tiene que trabajar con cada uno de los pacientes. Porque no a todos los pacientes se trabajan con los mismos instrumentos, depende. Hay algunas ocasiones que sí, que hay instrumentos muy potentes como la guitarra o el piano que se pueden utilizar como esas herramientas de trabajo. Pero hay otra, por ejemplo, voy viendo un modelo que es Norton Robin. Este modelo utiliza casi siempre piano y guitarra o uno de los dos instrumentos porque tiene una fuerza musical y una base musical estética muy, muy potente. Sin embargo, desde el modelo en el que yo trabajo, que es el modelo Benenson, trabajamos mucho con instrumentos de percusión, instrumentos melódicos de placas, xilófonos, metalófonos. Pero, por ejemplo, el piano no se suele utilizar desde este modelo. Por eso te digo que cada musicoterapeuta, dependiendo de la corriente que toma, luego en su práctica utiliza unas herramientas musicales
u otra diferente. Pero claro, el paciente sí que toma parte activa dentro de las medidas que puedan. Si es una persona que está encamada, que no puede levantarse, pues igual el cuerpo, todo lo corporal, toda la expresión, no va a poder utilizarla. Pero sí se le pueden acercar instrumentos para que dentro de las medidas de sus posibilidades pueda tocarlo o pueda expresarse a través de ese instrumento. Emociones, lo que le duele, cómo se siente, cualquier cosa. Supongo que también los instrumentos están relacionados con lo que cada terapeuta conoce y domina. ¿Tú qué instrumento dominas? Yo soy pianista. ¿Tú eres pianista? Pianista y cantante, sí, ambas cosas. Bien. Y sin embargo, en mis terapias muy pocas veces utilizo el piano. Bueno, la voz siempre. La voz siempre. La voz es el recurso fundamental de cualquier musicoterapeuta. La voz musicada, me refiero. La voz cantada, sí, la voz cantada. Siempre, claro. La voz es fundamental para un musicoterapeuta. A mí me parece fundamental para un musicoterapeuta. Es el instrumento más... es el instrumento esencial que tenemos todas las personas, que llevamos dentro, que moviliza mucho y que emociona y que transmite mucho. Entonces es un instrumento fundamental para un músico. Para mí lo es fundamental ese instrumento. Pienso que los oyentes estarán casi todos de acuerdo, porque el hecho de escuchar la radio, escuchar música, pero sobre todo las voces dicen mucho. Cuando uno escucha una voz, también percibe a la persona, aunque no la esté viendo, sino la percibe, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Antonia. Espero que nuestros oyentes, nadie desintonice, porque vamos a seguir. Antonia, como ven, sabe mucho y lo sabe además explicar muy bien. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con todos los oyentes. Y volvemos con todos nuestros oyentes y con Antonia de la Torre, que vamos a continuar hablando de la musicoterapia. Supongo que los oyentes que han estado antes atentos han encontrado bastante interesante y con bastante potencia el uso de la musicoterapia en la actualidad. Antonia de la Torre, como antes dijimos, ella es fundadora y codirectora de ISOMO, que es el Centro de Psicología y Musicoterapia Clínica, de Formación y de Psicoterapia. Y por eso me gustaría también que nos comentara Antonia, este centro hace mucho que está abierto, ¿a qué os dedicáis? El centro de ISOMO, hay dos centros, bueno, hay dos sedes. Uno está en Madrid, que lo lleva mi compañera Eva Muñoz, que es psicóloga, musicoterapeuta, igualmente magíster del modelo Benenson. Y el otro centro está aquí en Sevilla. Igualmente hay sedes en Córdoba y en Huelva. Llevamos muchos años trabajando como musicoterapeutas, cada una en su ciudad, pero hace 4 años aproximadamente pues nos unimos para crear ISOMO, para crear este centro de musicoterapia y psicología exclusivo de musicoterapia, para ofrecer formación a personas que estén interesadas en especializarse en el modelo Benenson de musicoterapia, que ya hayan realizado el máster, previamente realizado el máster y quieran seguir formándose como musicoterapeuta, o bien para personas que no son musicoterapeutas pero quieran formarse en psicoterapia no verbal. Esto es muy importante porque el modelo Benenson forma en musicoterapia, pero solamente a personas a profesionales que ya son musicoterapeutas. En el caso de ser psicólogos o que vengan de otra rama, pero que no sean musicoterapeutas, el título que se les oferta siempre y que se les da es de psicoterapeuta no verbal. Justamente porque luchamos contra este intrusismo. Si no tienes el máster en musicoterapia, no puedes decir que eres musicoterapeuta ni que haces musicoterapia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y cuando dices no verbal, ¿por qué? Porque trabajamos desde la psicoterapia no verbal, trabajamos desde el no verbal, claro. El centro en Sevilla está muy cerquita, está en pleno centro y lleva abierto escaso un año.
Y el de Madrid igual, porque los abrimos paralelos a la vez. Entonces, cada una trabaja en un centro y después la formación igualmente la impartimos juntas, tanto en Sevilla como en Madrid y, bueno, y en otras ciudades donde también se forman grupos de formación en musicoterapia. Y no solo en los centros a nuestros centros acuden pacientes, sino que nosotras también realizamos proyectos de intervención en hospitales, en geriátricos, en centros de día, en hospitales, centros educativos, cualquier espacio que demanden, asociaciones, diferentes colectivos que demandan un proyecto de musicoterapia. Nosotros nos desplazamos hasta allí, vemos la demanda y desarrollamos un plan de intervención específico para el colectivo que está demandando las sesiones de musicoterapia y normalmente pues nos desplazamos allí para realizarlas, para llevar a cabo las sesiones. Uh-huh. Podríamos decir, por ejemplo, también se puede utilizar para trastornos como el autismo o... ¿Lo acabas de decir? No. Digo, a ver si me ha pillado. No lo había dicho, pero sí, sonrío porque es verdad que las personas con autismo fueron los primeros pacientes con los que yo trabajé hace ya bastantes años. Este modelo concreto en el que trabajamos tiene cuatro especialidades. Es verdad que se puede aplicar a cualquier persona, tenga o no tenga patología, pero tiene muchos estudios e investigaciones en autismo, en coma, en dolor crónico, fibromialgia y en Alzheimer. Entonces, si hay pacientes o un colectivo que demanda bastante la intervención en musicoterapia, son asociaciones o colectivos con personas con autismo y de hecho trabajamos con ellos desde hace muchísimos años. Sí. ¿Y se obtienen resultados? Sí, no, a lo mejor no solucionar el problema total, pero se obtienen resultados que se ve la mejoría, se ve el cambio. Claro que sí, que sostienen resultados. Evidentemente hay patologías que no tienen una solución, pero sí se puede mejorar mucho la calidad de vida, se puede mejorar la comunicación de algunas de estas personas que, por ejemplo, no tienen un verbal o no tienen un verbal funcional y necesitan un lenguaje alternativo para poder comunicarse, para poder liberar emociones, para poder expresar esas emociones que no saben cómo expresarlas a través de un instrumento, de la música. Les facilita mucho poder expresar, poder abrir esos canales de comunicación que muchas veces están cerrados en estas personas y que la musicoterapia accede rápidamente, porque no trabajamos a diferencia de la educación musical, con directrices, con parámetros de tienes que hacer esto. No, es el paciente el que se expresa, el que comunica y es el musicoterapeuta el que sabe guiarle en esa comunicación y en esa forma de expresar todo lo que necesita, poniéndole delante todos los mediadores, todos los instrumentos, toda la expresión corporal que necesite en ese momento. Hablamos de psicoterapia no verbal, hablando del modelo Benenson, con lo cual es una psicoterapia, es muy profundo todo el trabajo que se hace con estas personas, ¿no? Que tienen autismo. Uh-huh. Y por ejemplo, también hay un grupo de personas que tienen depresión. Uh-huh. ¿Es también válido? Porque la depresión es también bastante difícil de tirar y de sacar, ¿no? Porque se mete muy profunda. Sí, justamente porque cuando trabajamos con personas que tienen depresión o con personas que tienen un dolor físico, por ejemplo, también, son personas que ya no saben cómo expresar a los profesionales cómo les duele, cuánto les duele, lo que necesitan para aliviar el dolor. Incluso no saben lo que les ocurre, pero se encuentran y se sienten muy mal. Cuando trabajamos con musicoterapia, muchas veces no tienen que explicar ni tienen que poner en palabra todas esas emociones, porque la emoción sale en el momento en el que empiezan a tocar instrumentos, empiezan a cantar, a moverse desde lo corporal o desde el silencio. Entonces es una manera que ellos se sienten muy libres para poder expresar lo que sienten, a veces sin decir una sola palabra, porque el lenguaje musical ya lo está diciendo todo. Los instrumentos les sirven para descargar energía, les sirven para canalizar todas esas emociones, para expresar
como a veces no pueden expresar un dolor o una sensación muy desagradable que pueden tener en algún momento, y que como a veces ellos dicen, no hay palabra que exprese lo que yo acabo de expresar ahora mismo, y la liberación que yo siento pues es mágica, ¿no? Es maravillosa. La musicoterapia no sana, el término sanar lo vamos a dejar para gurú y para otro tipo de profesionales, pero facilita mucho, y en algunas ocasiones sí puede llegar a tener, bueno, pues a paliar bastante algunos síntomas. Una cosa que te iba a preguntar era por la utilización de los instrumentos por parte de los pacientes. Tienen que ser generalmente, supongo, instrumentos de percusión que no tengan por qué tener unos conocimientos previos. Musicales. Pero seguramente te habrás encontrado en alguna ocasión que pacientes que a lo mejor no se expresan verbalmente, de pronto sí son capaces de coger una guitarra o un piano o algo que necesite. O sea, que sabían ellos con anterioridad, pero que cogen ese instrumento precisamente cuando no son capaces de comunicarse de forma oral, utilizan eso y sorprende, ¿no? Porque se puede incluso mantener como un diálogo, ¿no? Así es, en eso consiste. Así es. No siempre, evidentemente, claro. No siempre. No tiene por qué ser un diálogo. Pero sí hay pacientes que no tienen un verbal, pero sí han utilizado, han aprendido en algún momento, o tienen un oído maravilloso, y bueno, oyen una melodía y hay personas que tienen esas cualidades, tienen un oído estupendo, escuchan una melodía y la reproducen fácilmente, o la transforman, improvisan con ella, y todo eso hace que se establezca ese vínculo con el terapeuta, que haya esa comunicación y que se pueda expresar desde lo no verbal, claro. Uh-huh. También supongo que a lo mejor cuando existen enfermos, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? Quizás la familia, el entorno recomiende la musicoterapia en el caso, por ejemplo, de que sepan que esa persona anteriormente gustaba mucho de la música. Tenía a lo mejor unas buenas condiciones o un buen oído, o le gustaba escuchar música, o tocaba el piano o el violín, y quizás ellos piensan, este va a ser el método para que él no pierda el contacto. Uh-huh. Incluso con pacientes que nunca han tocado ningún instrumento. Todas las personas tenemos canciones de referencia de nuestra infancia, de la adolescencia, canciones que nos recuerdan y que nos transportan a experiencias vividas, que nos recuerdan a personas que han pasado por nuestra vida, a emociones agradables y desagradables. Y no es necesario saber tocar un instrumento. Personas con Alzheimer que no tocan, nunca han tocado un instrumento, no tienen una práctica musical, pero que les gustaba la música o que tenían canciones uh-huh. de referencia para ellos. Uh-huh. Para eso nos sirven los familiares con esa entrevista, para contarnos, pues a mi papá le gustaba esta canción, utilizaba esta melodía, cuando se casaron mis padres utilizaron esta música, o le encantaba Antonio Machín. Sí, sí, sí. Y entonces cuando esa música vuelve, cuando cantamos esas canciones con ellos, rápidamente salta la chispa y recuerdan la letra, empiezan a recordar asociaciones, dependiendo, por supuesto, también del grado, ¿no? Del grado, uh-huh. evidente. Pero sí pueden, sí recuerdan a personas, recuerdan letras, recuerdan emociones, se emocionan, les cambia la cara, les cambia la expresión facial. Son momentos que parecen, bueno, increíbles, que uh-huh. una vez que acaba la sesión, bueno, pues hay veces que no continúan, pero los momentos en musicoterapia, el tocar esa música que tenían dentro de ellos, uh-huh. Bueno, es genial. Y además uh-huh. se trabaja mucho también con la familia, ya no solo en Alzheimer, sino, por ejemplo, en otros casos en hospitalario, que estén los familiares dentro, porque el que está hospitalizado tiene un proceso, pero igualmente el familiar que lleva todo el tiempo de espera,
con ese paciente, también necesita un sostén, también necesita un apoyo. Y bueno, pues ahí el musicoterapeuta hace un trabajo fundamental. De hecho, en la jornada, dos compañeras, Mireia Serra y Nuria Escuder, que trabajan en paliativo, nos mostraron un trabajo bárbaro de cómo la música ayuda hasta el final de nuestras vidas. El final, cómo despedirnos de nuestros familiares, cómo despedirse ellos mismos con esa sensación desde la música, desde lo sonoro, y cómo es algo que la musicoterapia es fundamental en estos casos de paliativos y de enfermos terminales. Uh-huh. Bueno, pues Antonia, nosotros tenemos que llegar al final, lo siento mucho, porque realmente he disfrutado y me he enterado mejor de lo que es musicoterapia. No sé si me ha quedado claro lo que no es, pero sí por dónde va la musicoterapia. Quisiera que nuestros oyentes escucharan... Oh, perdón. Quisiera que nuestros oyentes escucharan para finalizar. Tenemos una pequeña grabación de homenaje a nuestros maestros o a nuestras maestras, a nuestros profesores, pero no sé si la vamos a poder poner esta tarde, pero la traeremos para la próxima semana. Queremos despedirte, te agradecemos muchísimo, Antonia, que hayas estado y que sepas que tienes la puerta abierta y que todo lo que haces es muy importante. Así que muchas gracias por tu trabajo con los demás y por haber aceptado venir a estar con nosotros y compartir este tiempo de puerta abierta. Muchas gracias, es un placer siempre que tenemos la oportunidad de poder difundir nuestra profesión, de que cada vez más se nos conozca cuál es nuestro trabajo. Estamos muy agradecidos, yo os los agradezco de verdad que nos hayáis dado esta oportunidad para poder expresarlo. Ya sabes que puedes venir siempre que quieras transmitirnos más aprendizaje, más conocimiento. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.